¿Y si te dijera que muchas de las cosas que hoy te frenan no son tu falta de capacidad, sino tu manera de creer? Porque a veces el problema no es la tormenta, no es la montaña, no es la espera. Es que tu fe se quedó en teoría. Y lo sé, porque todos hemos tenido momentos donde queremos ver para recién confiar, donde necesitamos señales para avanzar, donde oramos pero por dentro dudamos, donde la ansiedad nos habla más fuerte que la palabra. Fe que te sostiene cuando no ves nada, fe que se cultiva, fe que ora bien, fe que no se rinde cuando Dios parece callar, fe que deja de ser ola y se vuelve ancla. Si esto resuena contigo, dale like ahora para que más personas lo encuentren. Suscríbete al canal. Escribe en los comentarios: hoy decido caminar por fe, no por miedo. Vamos a empezar. Número 1. La definición de fe que cambia tu destino: certeza y convicción. Hay momentos en la vida donde te toca avanzar sin tener todas las respuestas. Quisieras una señal clara, una confirmación, algo que te diga que no te vas a equivocar. Pero muchas veces eso no llega. Miras tu economía, tu salud, tu familia, el futuro, y hay más preguntas que certezas. Te cansas de esperar señales y por dentro aparece el miedo. Miedo a decidir mal, a perder, a que nada cambie. Y ahí es donde muchos, sin darse cuenta, empiezan a vivir solo de lo que ven. Si la puerta se abre, avanzan. Si no, se detienen. Pero vivir así desgasta el alma, porque siempre dependes de lo visible. Cuando confundes fe con ver para creer, tu vida entra en pausa. Siempre necesitas pruebas, garantías, confirmaciones externas. Y si no aparecen, dudas de Dios, dudas de ti, dudas de todo. Terminas tomando decisiones desde el miedo y no desde la confianza. El corazón humano quiere control, quiere saberlo todo antes de dar un paso. Pero la fe te enseña algo distinto, te enseña a confiar. No es que no tengas fe. Muchas veces solo fuiste entrenado a depender de lo visible. La Biblia lo dice claro en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza. Esa palabra habla de un ancla interior. No es un capricho mental ni optimismo vacío. Es una seguridad profunda basada en el carácter de Dios. Fiarte de Jehová de todo tu corazón, como dice Proverbios 3, implica reconocer que Él ve lo que tú no ves. Encomendar a Jehová tu camino, como dice el Salmo 37:5, no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia tu estabilidad por dentro. Tener certeza no significa no tener preguntas. Puedes tener dudas en la mente y aún así, una decisión firme en el corazón. La fe no elimina tu humanidad, ordena tu interior. No se trata de sentir bonito, sino de saber en quién has creído. La fe madura se apoya más en quién es Dios que en lo que sientes hoy. Tus emociones suben y bajan, pero el carácter de Dios permanece. Luego está esa frase poderosa: convicción de lo que no se ve. Eso es aprender a mirar con los ojos del corazón. No niegas la realidad. No finges que la tormenta no existe. La ves, pero también reconoces que no tiene la última palabra. Como dice 2 de Corintios 5:7, andamos por fe y no por vista. La fe es como unos lentes espirituales. La tormenta está ahí, pero ahora ves también la mano de Dios sosteniéndote. Lo invisible no es irreal. No ves el amor, pero sostiene familias. No ves el propósito, pero le da sentido a tu vida. No ves la eternidad, pero cambia tus decisiones diarias. La fe no es una ilusión. Es confianza fundada en la palabra y en la fidelidad de Dios. No estás imaginando ayuda divina, estás confiando en promesas reales. Cuando entiendes esta definición de fe, algo cambia en tu mente. Empiezas a salir del ciclo del ¿y si? ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo? ¿Y si no funciona? Isaías 26:3 dice que Dios guarda en completa paz al que en Él confía, y esa paz es práctica. Duermes mejor,
decides mejor, reaccionas menos impulsivamente, tu interior deja de ser un campo de batalla constante, también cambia tu enfoque, dejas de mirar solo el problema y comienzas a mirar al Dios que te sostiene en medio del problema. Tu lenguaje cambia. Donde antes decías no puedo, ahora dices Dios puede guiarme. Y poco a poco tu obediencia también cambia. Empiezas a dar pasos, aunque todavía no veas el resultado, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10, y esa palabra te da dirección. La fe no aparece de la nada, se alimenta, se entrena, se fortalece, es como un músculo espiritual, si no lo usas, se debilita. Si llenas tu mente de miedo, tu fe baja, si llenas tu mente de palabra, tu fe crece, y algo poderoso sucede cuando recuerdas las fidelidades pasadas de Dios. Empiezas a decir, si Dios ya lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Tu memoria espiritual se vuelve combustible para tu confianza presente, porque al final, agradar a Dios requiere fe, como dice Hebreos 11:6. No una fe perfecta, sino una fe sincera que decide confiar. Qué diferente sería tu vida si cada decisión naciera desde la confianza y no desde el temor. Qué diferente sería tu descanso, tus relaciones, tu manera de enfrentar el mañana. Número 2. Mostaza y montañas. La fe pequeña que desata lo imposible. Hay días en los que te sientes agotado por dentro porque ya intentaste de todo. Oraste, pediste consejo, hiciste cambios, trataste de creer, y aún así el problema sigue ahí, mirándote a la cara. Y aunque no lo digas en voz alta, por dentro aparece esa idea incómoda. Tal vez Dios no me escucha, tal vez mi fe no sirve. Esa impotencia pesa, te hace dudar de ti, de tus oraciones, incluso del amor de Dios. ¿Sabes qué? Esa sensación no es nueva. Los discípulos de Jesús también la vivieron, estuvieron frente a un caso difícil, oraron, actuaron, y nada pasó. Ellos, que caminaban con Jesús, también tuvieron su momento de fracaso espiritual, y cuando le preguntan a Jesús qué ocurrió, Él no empieza hablando del tamaño del problema, sino de la fe. No se enfoca en el demonio, se enfoca en el corazón. Eso sorprende, porque uno pensaría que el problema era demasiado grande, pero Jesús señala que el canal estaba débil. La enseñanza es profunda. La vida espiritual no funciona por técnicas ni fórmulas, sino por confianza real en Dios. Y lo increíble es que Jesús no dice, necesitan una fe enorme. Dice que basta una fe como un grano de mostaza. No pide cantidad impresionante, pide autenticidad. Cuando Jesús menciona la mostaza, está usando una imagen que todos entendían. Una semilla diminuta, casi insignificante, pero llena de vida. Dentro de algo tan pequeño hay potencial de crecimiento, de fruto, de sombra. Así es la fe que agrada a Dios. No tiene que verse gigante desde afuera, pero debe estar viva por dentro. Dios no se impresiona con una fe que suena bonita en palabras, pero duda en el corazón. Él responde a la fe sincera, aunque tiemble. Eso quita un peso enorme de encima. No necesitas sentirte un héroe espiritual, necesitas depender de verdad. Porque el punto no es tener mucha fe, sino una fe sin mezcla, una fe que, aunque pequeña, sea honesta. Hay una fe de labios y hay una fe de convicción. Una repite frases, la otra descansa en Dios, y la fe auténtica se nota cuando te mueve a obedecer. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Eso no significa hacer cosas para impresionar a Dios, sino dar pasos que reflejan que sí confías en Él. A veces ese paso es pequeño, pero revela mucho. Luego Jesús habla de mover montañas. Y todos sabemos cómo se sienten esas montañas en la vida real. No siempre son de piedra. A veces son ansiedad que no se va, una enfermedad larga, deudas que asfixian, hábitos que te dominan, relaciones rotas, culpas del pasado. Son cosas que parecen inmóviles, gigantes, como si se burlaran de tus intentos.
Pero cuando Jesús dice que nada será imposible, no te está invitando a una fantasía, te está invitando a una dependencia profunda. No es yo ordeno y pasa, es Dios obra y yo confío. Ahí está la clave. La fe no es la fuente del poder, Dios lo es. La fe es el canal. Zacarías lo dijo claro, no es con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. Eso cambia todo. Porque entonces ya no descansas en tu capacidad de creer perfecto, sino en el poder perfecto de Dios. Tu fe no tiene que ser grande, tu Dios sí lo es. Jesús también conecta esta fe con la oración. Orar con fe no es repetir palabras bonitas, es acercarte con confianza real. Es hablar con Dios sabiendo que te oye. Marcos 11 muestra esa oración que cree. No es capricho ni lista de deseos, es una relación donde aprendes a pedir alineado con su voluntad. Y en ese proceso, tu fe se va entrenando, como un músculo que se fortalece con uso. En la vida diaria, la fe como mostaza se ve en decisiones simples pero valientes. Tal vez es pedir perdón cuando tu orgullo no quiere. Tal vez es dejar un hábito que sabes que te daña. Tal vez es volver a orar cuando te habías enfriado. Regresar a congregarte, cortar una relación que te aleja de Dios. Son pasos pequeños que abren puertas grandes. La fe empieza a notarse hasta en tu forma de hablar. Donde antes decías, ya perdí, ahora dices, Dios todavía no ha terminado. Quédate con esto en el corazón. Si tu fe es pequeña, no te rindas. Plántala, protégela. Aliméntala con la palabra, con oración, con pasos de obediencia. Dios es experto en hacerlo grande con lo pequeño, y esa semilla de fe que hoy parece mínima puede convertirse en el inicio de un milagro que mañana contarás. Número 3. No necesitas más señales, necesitas cultivar tu fe. Muchos quieren una fe fuerte, pero sin pasar por el proceso de sembrarla. Quieren paz sin orar, dirección sin abrir la palabra, milagros sin obediencia. Y cuando la fe se siente débil, aparece la frustración. ¿Por qué no tengo la fe de otros? ¿Por qué me cuesta tanto creer? Pero fíjate bien, Jesús cuando habla del grano de mostaza, no solo habla de tamaño, habla de vida, de algo que puede crecer. Una semilla no da fruto el mismo día que se siembra. Necesita tiempo, cuidado, constancia. Lo mismo pasa con tu fe. No se trata de que seas débil, se trata de que quizá nadie te enseñó a cultivarla. Tu fe puede verse pequeña hoy, pero si es genuina, ya trae potencial dentro. Una semilla es pequeña, pero contiene un árbol entero en forma de promesa. Así es la fe real. No te avergüences de empezar con poco. Lo pequeño no es el problema, lo descuidado sí. Una fe pequeña puede crecer, pero una fe abandonada se seca. Por eso cuando los discípulos dijeron, aumentanos la fe, estaban reconociendo que la fe puede desarrollarse. No es un talento que algunos tienen y otros no. Es una vida que se alimenta. Ahora, hay cosas que debilitan la fe sin que te des cuenta. La fe se marchita cuando la alimentas más con miedo que con verdad. Si tu mente todo el día escucha malas noticias, pensamientos catastróficos, comparaciones, voces de derrota, tu interior se llena de ansiedad. Y desde ahí es difícil confiar. Dios no te llamó a vivir reaccionando al miedo, te llamó a caminar confiando en Él. Pregúntate con honestidad, ¿qué estás alimentando más, tu fe o tu temor? También está la duda que nace del enfoque incorrecto. Hebreos dice que pongamos los ojos en Jesús, porque cuando miras solo las olas, te hundes. Cuando miras a Cristo, te sostienes. El problema no siempre es el tamaño de la tormenta, sino dónde tienes puesta la mirada. Y otro enemigo silencioso es la impaciencia. Gálatas dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Mucha gente abandona justo antes del fruto. Ora un tiempo, no ve cambios rápidos y se rinde. Pero la semilla sigue creciendo debajo de la tierra, aunque tú no la veas. La fe no crece por emociones bonitas, crece por alimento correcto. Romanos dice
que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso significa que tu fe no depende de si hoy te sientes inspirado o no. Depende de qué estás escuchando y recibiendo en tu interior. Si cada día recibes palabra, aunque sea poco, tu fe recibe nutrientes. Es como el cuerpo. No se fortalece por comer una vez al mes, sino por alimentarse de manera constante. La Biblia también dice que debemos edificarnos en la fe. Edificar implica intención. Nadie construye una casa tirando ladrillos al azar. Se pone uno sobre otro, con orden y paciencia. Así se forma una fe firme, y la oración constante es parte de esa construcción. Orar sin cesar no significa estar todo el día de rodillas, sino vivir en conversación con Dios. Orar en lo pequeño, en lo cotidiano, en silencio, no solo cuando hay crisis. Cuando la oración se vuelve parte de tu vida diaria, tu fe empieza a respirar. La fe también se fortalece cuando obedeces en lo simple. A veces pensamos en obediencias gigantes, pero la fe crece en decisiones pequeñas. Decir la verdad cuando sería fácil mentir, perdonar cuando duele, dejar un hábito que te ata, buscar a Dios en secreto cuando nadie te ve. Cada acto de obediencia activa tu fe como un músculo, y poco a poco te vuelves más fuerte por dentro. Recordar lo que Dios ya hizo contigo también alimenta tu fe. Tus testimonios son combustible. Cuando recuerdas cómo Dios te sostuvo antes, tu corazón se anima para lo que viene. No es vivir del pasado, es reconocer la fidelidad de Dios en tu historia. La fe que transforma tu vida no aparece de la nada, no cae del cielo como por magia. Se siembra cuando decides creer, se cuida cuando decides acercarte a Dios, y crece cuando decides perseverar. Y un día miras atrás y te das cuenta de que esa semilla pequeña se volvió refugio, sombra, fortaleza. Así obra Dios. Empieza en lo pequeño, pero termina en algo que sostiene tu vida entera. Número 4. La bienaventuranza que casi nadie entiende, creer sin ver. Hoy vivimos en una cultura que quiere pruebas para todo, pruebas antes de confiar, pruebas antes de amar, pruebas antes de dar un paso, y esa mentalidad también se cuela en la vida espiritual. Muchos en el fondo dicen, si no lo veo, no lo creo. Quieren sentir algo fuerte para creer que Dios está ahí, quieren respuestas inmediatas para confiar, quieren señales visibles para avanzar. Pero fíjate, esa exigencia de evidencia no siempre nace de rebeldía, a veces nace del cansancio, de oraciones que parecieron no tener respuesta, de golpes que dolieron. La duda muchas veces es un corazón herido buscando seguridad. Tomás estaba ahí. No era un incrédulo frío, era un discípulo dolido. Había visto morir a Jesús, había visto caer sus expectativas, había sentido cómo su esperanza se rompía. Cuando le dicen que Jesús vive, su mente se protege. Si no veo, no creo. No quiere volver a ilusionarse y sufrir. ¿Te suena conocido? Cuando has pasado por decepciones, tu corazón también se vuelve más cauteloso. No es maldad, es humanidad, y lo hermoso es que Jesús no lo ridiculiza, no lo expone, no lo avergüenza delante de los demás. Jesús se le revela, se acerca al que duda, le muestra sus manos, su costado. Es como si le dijera, entiendo tu lucha. Eso muestra algo profundo del corazón de Dios. Él no rechaza al que lucha con dudas, se acerca. Dios no se asusta de tus preguntas sinceras, pero en ese encuentro ocurre un giro poderoso. Jesús acepta a Tomás, pero luego dice algo que eleva la mirada. Porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús reconoce esa fe basada en evidencia, pero señala que existe una fe más profunda. No es una competencia, es una invitación a crecer. Dios te encuentra donde estás, pero no quiere dejarte ahí. Creer sin ver no es fe ciega, no es creer en el vacío. Es creer basado en la palabra de Dios, en el testimonio fiel, en lo que Él ya ha mostrado de su carácter.
Juan mismo dice que las cosas fueron escritas para que creamos. Hay fundamento, hay historia, hay verdad. La fe bíblica no es fantasía, es confianza en un Dios que ha demostrado fidelidad. Luego Jesús usa una palabra clave: bienaventurados. Esa palabra habla de alguien bendecido, sostenido, guardado por Dios. No es solo feliz, es alguien que tiene respaldo divino. El que cree sin ver entra en una vida donde la esperanza lo sostiene aun cuando no hay resultados visibles. Romanos dice que la esperanza que se ve ya no es esperanza. Esperar lo que no se ve forma una paciencia fuerte, una estabilidad interna. Cuando aprendes a creer sin ver, algo cambia en tus emociones. Ya no dependes de señales para estar en paz. Tu tranquilidad deja de estar atada a lo que pasa afuera. Puedes estar en medio de incertidumbre y aún así tener calma. No porque ignoras la realidad, sino porque confías en una realidad mayor. Dios sigue obrando aunque no lo veas. También cambia tu dirección. Empiezas a tomar decisiones basadas en promesas y no en miedo. Muchos se paralizan esperando garantías totales, pero la fe madura avanza confiando en la voz de Dios. Como dice Pablo, no miramos solo lo que se ve, porque lo visible es temporal, lo eterno tiene más peso que lo momentáneo, y esta fe se nota en cosas diarias. Se nota cuando obedeces aunque no entiendas todo el panorama, cuando perdonas sin ver cambios inmediatos, cuando sigues orando aunque no sientas nada. Eso es fe madura, no niega la realidad, pero decide creerle más a Dios que a sus emociones. Pedro dice algo hermoso: sin haberle visto, le amáis. Amar a Cristo sin verlo físicamente muestra que la relación no depende de los ojos, sino del corazón que conoce su voz en la palabra. Es un amor que nace de la confianza. Ahora piensa en tu vida. Cuando no ves nada moverse, ¿qué haces? Ahí se revela el nivel de tu fe. Puedes aferrarte a una promesa específica de Dios en lugar de aferrarte al temor. Puedes repetir verdad en vez de repetir escenarios negativos. Puedes dar un paso pequeño de obediencia, aunque no tengas todo claro. La fe crece en esos momentos silenciosos. Quédate con esto grabado por dentro. La fe que transforma tu vida no empieza cuando ves, empieza cuando confías, empieza cuando decides creerle a Dios antes de tener pruebas. Y desde ahí tu relación con Él se vuelve más profunda, más estable, más real. Porque cuando aprendes a creer sin ver, estás listo para el siguiente paso: hablar con Dios desde esa fe y orar con una confianza que mueve tu interior antes de mover tus circunstancias. Número 5. Ora de esta manera, la fe que activa el cielo, sin manipular a Dios. Muchos oran, pero si somos honestos, a veces la oración se vuelve costumbre. Las palabras salen, pero por dentro ya decidiste que nada va a cambiar. Dices: Señor, ayúdame, pero en tu mente repites: esto no tiene solución, y esa desconexión pesa, porque la boca pide, pero el corazón duda. Con el tiempo, eso cansa. Oras menos, esperas menos, y sin darte cuenta, entras en una fe apagada. La oración sin fe se vuelve ruido repetido, frases aprendidas que no nacen de la confianza. Y Dios no se mueve por discursos largos, se mueve por corazones que creen. Jesús sabía eso, por eso usó la higuera como una lección viva. Los discípulos ven el árbol secarse y se sorprenden. Para ellos es algo impactante, fuera de lo normal, y justo ahí Jesús habla de fe y oración. No les da una teoría complicada, les muestra que la fe no es idea, es realidad. Es como si dijera: lo que parece imposible no lo es cuando hay confianza verdadera en Dios. La higuera se vuelve una clase visual. Jesús está enseñando que la oración con fe tiene peso espiritual. Entonces dice esa frase fuerte: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero creer no es repetir sí creo 10 veces. Creer es una postura interior.
es acercarte a Dios como hijo, no como mendigo. Un hijo no llega con miedo de ser rechazado, llega confiando en el amor del Padre. Cuando oras desde relación, algo cambia. Filipenses dice que al presentar nuestras peticiones con acción de gracias, la paz de Dios guarda el corazón. Esa paz es una señal de confianza real. A veces la primera respuesta de Dios no es el milagro, es la paz. Orar con fe no significa exigir. La fe no pone a Dios contra la pared. No es hazlo porque lo declaré. Eso no es relación, es presión. La fe bíblica confía en el carácter de Dios. Sabe que Él oye, que Él ama, que Él responde de la mejor manera. Y la fe también es coherencia. Después de orar, tus decisiones muestran si creíste. Si pides provisión pero vives en pánico total, algo está desconectado. Si oras por dirección, pero ignoras lo que Dios ya mostró en su palabra, tu fe se enfría. La promesa de recibir lo que pides se entiende dentro del corazón de Dios. La Biblia dice que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él oye. Jesús mismo enseñó a decir, hágase tu voluntad. Eso no debilita la fe, la purifica, porque reconoces que Dios ve lo que tú no ves. A veces Dios dice sí, a veces dice no, a veces dice espera, y la fe madura no se rompe cuando escucha espera. Al contrario, se fortalece porque aprende a confiar en los tiempos de Dios. También están los motivos del corazón. Santiago dice que algunos piden y no reciben porque piden mal, solo para sus propios deseos. Dios no es un medio para cumplir caprichos. Él es Padre que forma hijos. Cuando tus oraciones empiezan a buscar crecer, sanar, obedecer, servir, tu corazón se alinea más con el suyo. Y esa alineación trae respuestas que transforman. Luego viene algo que muchos olvidan, la persistencia. Jesús dijo pedir, buscar y llamar. Eso habla de continuidad. No es repetir por ansiedad, es permanecer por confianza. La perseverancia es fe en movimiento. Es decir, aunque no veo resultados hoy, sigo creyendo. En ese proceso, Dios no solo cambia circunstancias, cambia tu interior. Te hace más paciente, más dependiente, más firme. Si quieres algo práctico, piensa en cómo orar con fe de manera sencilla. Primero recuerda quién es Dios, fiel, cercano, poderoso. Luego presenta tu necesidad tal como es, sin maquillaje espiritual. Después declara tu confianza, aunque tu voz tiemble. Luego rinde el resultado a su voluntad. Y algo muy poderoso, da gracias antes de ver la respuesta. Eso demuestra que tu fe descansa en Él y no en el resultado inmediato. ¿Y sabes cuál es una señal de fe real? La paz en medio de la espera. Esa paz que no tiene lógica. El problema sigue ahí, pero tu interior ya no está en guerra. Filipenses dice que esa paz sobrepasa el entendimiento. No siempre llega cuando cambia la situación. Muchas veces llega cuando decides confiar. Número 6. Cuando te falte todo, recuerda esto. Dios cuida lo pequeño. ¿Y no te cuidará a ti? La ansiedad no solo cansa, también gobierna. Empieza como una preocupación pequeña y termina dirigiendo tu día. Decide tu humor, roba tu sueño, acorta tu paciencia. Te levantas y ya hay pensamientos corriendo. ¿Y si no alcanza? ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo esto? Y sin darte cuenta, vives en modo alerta, como si todo dependiera de ti. Por fuera sigues funcionando, sonríes, cumples, respondes mensajes, pero por dentro estás agotado. La ansiedad es una carga invisible. Nadie la ve, pero pesa. Hoy puedes estar escuchando esto mientras tu mente no descansa ni un segundo. Jesús habló directo a ese estado del corazón. Cuando dice hombres de poca fe, no está insultando, está diagnosticando. No señala falta de esfuerzo, señala falta de descanso en Dios. Es como un médico que va a la raíz. El problema no es que no haces nada. El problema es que cargas todo solo. Puedes creer en Dios y aún así vivir como si estuvieras abandonado.
Puedes amar a Dios y al mismo tiempo haberte acostumbrado a resolver todo con tus fuerzas. No es que no tengas fe, es que tu fe está dividida entre confiar y controlar. Entonces, Jesús pinta una imagen sencilla pero profunda. Habla de la hierba del campo, algo pequeño, algo que dura poco. Hoy está verde y mañana se seca, y aún así Dios la viste con belleza, la cuida, la adorna, la sostiene en su ciclo. Y Jesús pregunta, si Dios hace eso con algo tan pasajero, ¿cuánto más contigo? Esa pregunta no es poesía, es una verdad que confronta. Tu vida vale más que la hierba, tu historia le importa a Dios, tu necesidad no le es indiferente. A veces creemos que nuestro valor depende de cuánto producimos, cuánto resolvemos, cuánto logramos. Pero para Dios, tu valor nace de que eres suyo. No eres valioso por rendir, eres valioso porque eres hijo. Jesús también dijo que Dios alimenta a las aves. Ellas no siembran ni guardan en graneros, y aún así el Padre las sostiene. Eso no invita a la pereza, invita a la confianza. Muestra a un Dios atento a detalles que nosotros ni miramos. Un Dios cercano, no distante. La preocupación tiene un engaño, te hace sentir responsable, como si pensar más fuera a resolver algo. Le das vueltas al mismo tema esperando paz, y terminas con más miedo. La ansiedad se alimenta de escenarios imaginarios. Tu mente crea futuros que todavía no existen, y tu corazón reacciona como si ya fueran reales. Eso desgasta el alma. Te vuelve irritable, impulsivo, espiritualmente cansado. La preocupación promete control, pero roba fe. Por eso Jesús reordena la vida con una frase clara: busca primero el reino de Dios. No dice, ignora tus responsabilidades. Dice, pon a Dios en el centro. Cuando el reino es primero, lo demás deja de ser un tirano. El dinero deja de ser tu salvador. El futuro deja de ser tu amenaza. Las circunstancias dejan de definir tu paz. Trabajas, sí. Te esfuerzas, sí. Pero ya no desde el pánico, sino desde la confianza. Con dirección, no con desesperación. Y aquí entra algo práctico y poderoso: la oración. Filipenses dice que no estemos afanosos, sino que presentemos nuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios guarda el corazón. Esa paz no es teoría, es real, se siente como un respiro por dentro. No siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia el ambiente interior. Orar no es negar la realidad, es llevarla a Dios, es decirle lo que te preocupa de verdad. Pedro lo explicó de forma directa: echen su ansiedad sobre Él. Echar implica soltar. No es solo decir Dios ayúdame y seguir sosteniendo el peso, es transferir la carga, es decir, esto ya no lo cargo solo. Ese acto es fe, porque reconoces que Dios sí puede con lo que tú no. Quédate con esta imagen grabada en el corazón. Mira un campo, una planta, una flor sencilla. Dios cuida eso, lo sostiene en su tiempo. Si Él viste la hierba que mañana desaparece, ¿cómo no va a cuidar tu vida? No estás cargando solo, no estás olvidado. Tu Padre sabe lo que necesitas antes de que lo pidas, y cuando decides confiar, el peso se hace más ligero. Porque la fe no siempre quita la responsabilidad, pero sí quita el miedo de cargarla solo. Y ahí, en ese descanso, empieza una vida más libre. Número 7. Cuando ya huele a derrota, la fe que te hace ver la gloria de Dios. Hay momentos en la vida donde ya no estás pidiendo un milagro, estás pidiendo fuerzas para aceptar la pérdida. Momentos donde el corazón se cansa de esperar y empieza a prepararse para vivir con la herida. ¿Sabes de qué hablo? Cuando algo se rompe, cuando una oración parece no tener respuesta, cuando el tiempo pasa y nada cambia. Y entonces aparece esa frase peligrosa en la mente: ya es tarde, ya se perdió, ya se dañó, ya no hay solución. Esa frase suena lógica, suena realista, pero muchas veces es el límite de nuestra fe, no el límite de Dios. La escena de Lázaro es así de cruda. Hay llanto, hay duelo,
Hay silencio. Jesús llega a una tumba cerrada por una piedra, y esa piedra no es solo física, representa lo que el ser humano no puede mover, el tiempo que ya pasó, el diagnóstico que llegó, las consecuencias de decisiones, lo irreversible a nuestros ojos. Todos tenemos piedras así, situaciones donde dices, hasta aquí llegué. Cuando Jesús pide que quiten la piedra, Marta responde con lógica humana, Señor, hiede ya. En otras palabras, ya está en descomposición, ya no hay nada que hacer. Y Marta no era incrédula total, ella amaba a Jesús, confiaba en él, pero su fe chocó con lo visible. Eso pasa también hoy. Puedes creer en Dios y aún así sentir que cierta situación ya no tiene salida. La fe existe, pero está golpeada por la realidad, y entonces Jesús dice una frase que cambia el orden de todo. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No dice, si ves, creerás. Dice, si crees, verás. Primero la fe, luego la evidencia. Ese es el orden del cielo. Nosotros queremos ver para animarnos a creer, pero Dios pide creer para abrir nuestros ojos. Porque Dios no se somete a lo que ves. Tu vista se transforma cuando decides confiar. Jesús incluso les recuerda que ya lo había dicho antes. No te he dicho. Eso muestra algo importante. La fe se aferra a lo que Dios ya habló. No vive solo de lo que siente hoy. Cuando Dios ha dado una promesa, esa palabra sigue teniendo poder aunque el panorama se vea muerto. La fe madura recuerda lo que Dios dijo cuando las emociones quieren olvidar. Ahora, ¿qué significa ver la gloria de Dios? No es solo ver algo impactante. La gloria de Dios es la revelación de quién Él es, su poder, su amor, su propósito actuando juntos. A veces esa gloria se ve como resurrección. Cosas que parecían muertas vuelven a vivir. Sueños, relaciones, esperanza, fe. Dios tiene poder para traer vida donde tú ya habías puesto punto final. Pero otras veces la gloria se ve distinto. No como un cambio inmediato, sino como un sostén sobrenatural. Pablo decía que estaban atribulados, pero no derrotados. Perseguidos, pero no desamparados. Eso también es gloria de Dios, que en medio del peso sigas en pie, que no te quiebres por dentro, que haya una fuerza que no viene de ti. Algo que cuesta entender es el tiempo de Dios. Desde nuestra mirada, Jesús llegó tarde a la casa de Lázaro. Desde el cielo llegó en el momento exacto para mostrar algo mayor. Habacuc dice que la visión tardará, pero se cumplirá. La demora no significa abandono. Muchas veces significa preparación para una revelación más grande. Si Jesús hubiera llegado antes, habría sanado a un enfermo. Llegando después, mostró que tiene autoridad sobre la muerte. La fe verdadera no confía en la fuerza propia, confía en la capacidad de Dios. Romanos dice que Abraham no dudó, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Esa es la fe que resiste cuando el reloj avanza y nada parece cambiar. Ahora baja esto a tu vida. Todos tenemos un Lázaro, algo que sentimos enterrado. Tal vez tu ánimo, tu matrimonio, tu economía, tu llamado, tu salud emocional. Áreas donde dices, esto ya no revive. Pero la historia no termina en la tumba si Jesús está presente. Quédate con esto en lo profundo del corazón. La gloria de Dios no se anuncia con ruido, se revela en el momento exacto. Y cuando Él actúa, lo que parecía final se convierte en testimonio. Si crees, verás, porque donde tú ves un cierre, Dios todavía puede escribir una resurrección. Número 8. Jesús te sostiene cuando te hundes, la pregunta que despierta tu fe. Hay días en los que comienzas con fe. Te levantas decidido, oras, te animas, dices, hoy voy a confiar. Pero pasan las horas y algo te sacude. Una noticia inesperada, una llamada, un problema que no viste venir. Y lo que empezó con confianza termina con preocupación. El corazón se aprieta, la mente corre, la paz se va.
¿Te ha pasado? No es que dejaste de creer en Dios de repente, es que la tormenta levantó demasiado ruido. Y muchas veces la tormenta no solo está afuera, también está en la mente. Pensamientos fuertes, escenarios negativos, recuerdos de fracasos, viento por dentro. Pedro vivió algo así. La noche era oscura, el mar estaba movido, los discípulos tenían miedo. Y en medio de ese caos, Jesús aparece caminando sobre el agua. Pedro no se lanza por impulso loco, responde a una palabra. Jesús dice, ven, y esa palabra le da fundamento. La fe bíblica no nace del ánimo del momento, nace de escuchar a Jesús. Cuando Dios habla, el paso tiene base, y Pedro da un paso que nadie más dio. Sale de la barca. Eso ya es una victoria. Muchos critican a Pedro por hundirse, pero olvidan que fue el único que caminó. Su fe inicial era real, no era teatro, era confianza en la voz de Jesús. Y así empieza muchas veces nuestra vida de fe. Das pasos valientes, te atreves a confiar, dejas la seguridad de la barca. Pero luego viene el giro. Mateo dice que Pedro, viendo el fuerte viento, tuvo miedo. Ahí está la clave. El problema no fue el agua. El agua ya estaba desde el inicio. El problema fue el cambio de enfoque. Mientras miraba a Jesús, caminaba. Cuando miró el viento, se hundió. La duda muchas veces no es ausencia total de fe. Es fe mezclada con miedo. Santiago dice que el que duda es como la ola del mar, inestable. Un día confiando, otro día temblando. No porque Dios cambió, sino porque la mirada cambió. El miedo te hace interpretar todo como amenaza. El viento se vuelve gigante, el problema se vuelve absoluto. Pero el viento, aunque real, no tiene la última palabra cuando Jesús está presente. Y llega uno de los momentos más honestos de la Biblia. Pedro empieza a hundirse y grita, «Señor, sálvame». Esa oración es corta pero poderosa. No es religiosa. Es real, no es elegante, es urgente, y eso la hace madura, porque reconoce dependencia. Cuando no sabes qué decir, cuando tu fe tiembla, esa oración sigue siendo válida. Señor, sálvame. Es el corazón diciendo, no puedo solo. La Biblia dice que Jesús, al momento, extendió la mano, no después de un discurso, no después de un regaño, al momento. La gracia responde rápido al clamor sincero. Jesús no deja que Pedro se hunda para darle una lección larga. Primero lo sostiene, luego le habla. Ese orden revela su amor. Cuida tu vida antes de corregir tu mente. Después viene la pregunta, ¿por qué dudaste? No suena a burla, suena a invitación a reflexionar. Jesús no está humillando a Pedro, está ayudándolo a crecer. Es una corrección que sana. Como diciendo, ya viste que puedes caminar conmigo, ¿por qué dejar que el miedo te gobierne? La fe no se trata de no sentir miedo, se trata de decidir a quién miras cuando el miedo aparece. Hebreos dice que pongamos los ojos en Jesús, porque la mirada determina la estabilidad. Piensa en tu vida ahora. ¿Dónde se te está yendo la mirada? ¿En qué viento te estás enfocando demasiado? Tal vez es un problema económico, una situación familiar, un tema de salud, una decisión difícil. El viento sopla fuerte, sí, pero no es tu salvador ni tu juez. Solo es viento. Jesús sigue siendo Jesús en medio de la tormenta. Hay movimientos simples que ayudan en la tormenta. Primero, reconoce el viento sin adorarlo. No lo niegues, pero tampoco le des el trono de tu mente. Segundo, vuelve la mirada a Jesús. Eso se hace con su palabra y con oración sincera. Tercero, clama sin orgullo. Decir, Señor, sálvame, no es debilidad, es fe práctica. Si te estás hundiendo, no te rindas en silencio. Clama. La mano de Jesús sigue extendida, y una sola mano de Cristo es suficiente para levantarte aún de la tormenta más fuerte. Porque la fe no consiste en nunca tropezar, sino en saber a quién llamar cuando empiezas a hundirte. Y cada vez que lo haces, tu fe aprende a caminar un poco más firme sobre las aguas. Número 9. Solo di la palabra
La fe que asombra a Jesús. Hay una fe que siempre está pidiendo pruebas. Una fe que dice, Señor, muéstrame algo y entonces confiaré. Dame una señal, una confirmación, una evidencia clara. Y aunque suena espiritual, muchas veces eso nace del deseo de tener control. Queremos asegurarnos antes de rendirnos. Queremos ver para descansar. Pero la fe madura funciona al revés. Descansa porque Dios habló. Cuando Dios dice algo, su palabra ya tiene peso, ya tiene autoridad. No necesita decoración ni espectáculo. En la historia del centurión vemos una fe distinta. Este hombre tenía autoridad humana. Estaba acostumbrado a dar órdenes y que se cumplieran. Tenía posición, respeto, poder militar. Pero cuando se acerca a Jesús, no llega imponiendo rango. Llega con humildad. Reconoce su necesidad. Reconoce que su siervo está mal y que él no puede resolverlo. Y ahí empieza la verdadera fe, cuando dejas de fingir autosuficiencia. La fe crece donde se acaba el orgullo. El centurión incluso dice que no se considera digno de que Jesús entre en su casa. Eso no es falsa modestia, es reverencia. Es reconocer quién es Jesús. Y esa actitud prepara el terreno para una fe profunda. Porque la fe verdadera no llega mandando a Dios, llega confiando en Dios. No llega exigiendo trato especial, llega descansando en su gracia. Entonces sale de su boca una frase que sorprende. Solo di la palabra. Él entiende algo que muchos pasan por alto, entiende autoridad. Como soldado, sabe que cuando una autoridad real da una orden, la orden se cumple aunque el que manda no esté físicamente presente en cada lugar. Él dice, yo también doy órdenes y se ejecutan. Está diciendo, Jesús, tu autoridad es mayor. Si tú hablas, sucede. No necesitas ir, tocar, hacer algo visible. Tu palabra basta. Eso es fe sin espectáculo. El centurión no pide una demostración pública, no pide señales extras, pide palabra, y al hacerlo, honra a Jesús. Le atribuye poder total. Le está diciendo, tu voz tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre la distancia, sobre la situación. ¡Qué fe tan pura! No manipuladora, no ansiosa, no condicionada. Jesús se asombra. La Biblia muestra a Jesús admirado por esa fe y responde, como creíste, te sea hecho. No porque la fe sea magia, sino porque la fe se apoya en quien tiene el poder. El Salmo dice que Dios envía su palabra y sana. La palabra de Dios no es sonido vacío, lleva su autoridad. Y el texto dice que el siervo fue sanado en esa misma hora. Precisión. Autoridad inmediata, sin demora, sin proceso visible. Jesús no estuvo físicamente ahí, pero su palabra llegó. Eso nos habla de algo poderoso para hoy. Jesús no está limitado por distancia, tiempo o espacio. Su palabra alcanza donde tú no puedes llegar. Tal vez hay situaciones en tu vida que están lejos de tus manos. Un familiar en otra ciudad, una relación fracturada, una necesidad que no sabes cómo resolver. Jesús no necesita presencia física para obrar. Su autoridad no depende de cercanía geográfica. Esta fe se ve hoy cuando decides confiar en lo que Dios dijo, aunque todavía no veas resultados. Cuando la Biblia habla de provisión y tú aún ves escasez. Cuando habla de paz y tú sientes tensión. Cuando habla de restauración y todo luce roto. Confiar ahí es caminar como el centurión. No necesitas entender el cómo para confiar en el quién. Orar como el centurión cambia el corazón. Es decir, Señor, no controlo el proceso, pero confío en tu palabra. Es soltar la obsesión por los detalles y descansar en su autoridad. Muchas veces el cansancio espiritual viene de querer dirigir a Dios. Pero la paz llega cuando reconoces que Él ya tiene autoridad total. También implica dejar de poner condiciones. A veces, sin decirlo, pensamos, si Dios hace esto, entonces creeré más. Pero la fe bíblica dice, porque Él es quien es, confío. No porque vea, no porque sienta, no porque todo esté claro. Confío porque Jesús es Señor.
Filipenses dice que toda rodilla se dobla ante su nombre. Eso incluye circunstancias, enfermedades, puertas cerradas. Quédate con esto grabado en el corazón. Cuando confías en su palabra, no necesitas señales, porque su palabra ya es señal, señal de su carácter, de su poder, de su fidelidad. Y cuando descansas ahí, tu fe deja de ser esfuerzo y se vuelve reposo. Porque sabes que cuando Jesús habla, el cielo respalda lo que dice, y eso es suficiente. Número 10. Un toque de fe, cuando Jesús te devuelve la vida que el dolor te quitó. Hay dolores que no solo duelen en el cuerpo, también se meten en la identidad. Te hacen sentir distinto, menos, marcado. Hay luchas que te aíslan, que te van encerrando en silencio. La mujer de esta historia no solo tenía una enfermedad, tenía una carga social, emocional y espiritual. 12 años sangrando, 12 años buscando ayuda, gastando recursos, intentando soluciones. 12 años viendo pasar la vida mientras ella se desgastaba. No era una crisis de un día, era una batalla larga. Y cuando una batalla dura tanto, el cansancio no solo es físico, es del alma. Empiezas a pensar que así será siempre. Además, en su contexto, su condición la hacía considerada impura. Eso significaba distancia, miradas, rechazo. No solo sufría por dentro, también por fuera. ¿Te imaginas vivir sintiéndote un problema para otros? Hay personas hoy que cargan algo parecido. Tal vez no es sangre, pero es culpa, ansiedad, una historia rota, un error del pasado. Y poco a poco eso se vuelve etiqueta. Ya no dices, tengo un problema, sino, soy el problema. Pero algo cambia en ella. Escucha de Jesús. Y esa noticia despierta una chispa de esperanza. No tiene garantías, no tiene cita agendada, no tiene un lugar privilegiado. Tiene algo pequeño pero poderoso, una decisión. Decide acercarse. Eso ya es fe. La fe no siempre grita ni hace discursos. A veces solo se mueve entre la multitud. A veces solo da pasos tímidos, pero en dirección a Jesús. Ella no espera sentirse lista. Se mueve con lo que tiene. Se dice a sí misma, si tan solo toco su manto, seré sana. Ese pensamiento revela algo profundo. No es superstición, es confianza en la persona de Jesús. No está creyendo en tela, está creyendo en quien viste la tela. Es un gesto simple, pero cargado de fe. Y ahí aprendemos algo. No es el tamaño del acto, es la dirección del corazón. Dios honra la fe sincera aunque venga envuelta en gestos pequeños. Ella toca el manto, en medio del ruido, de la gente, de la prisa, y en ese instante algo ocurre. Los relatos paralelos dicen que el flujo se detuvo, pero lo más impresionante no es solo la sanidad física. Jesús se detiene. Entre toda la multitud, él percibe ese toque distinto. Muchos lo rodeaban, pero uno lo tocó con fe. Eso muestra que la fe no pasa desapercibida para Dios. Jesús se vuelve y la mira. Ese detalle es precioso. No la sana y sigue de largo. La mira, la reconoce. Para Jesús, la persona vale más que la multitud. Él no trata a la gente como números, su amor es personal. Y esa mirada rompe años de invisibilidad. Hay personas que no necesitan primero un milagro externo, necesitan saber que Jesús las ve. Luego le dice, ten ánimo, hija, hija. Esa palabra restaura dignidad. Antes era la mujer enferma, la impura, la marginada. Ahora Jesús la nombra hija. Le devuelve identidad. La fe no solo tocó su cuerpo, tocó su historia. Porque cuando Jesús te llama hijo o hija, te está recordando quién eres para Él. Ya no defines tu vida por tu herida. También le dice, tu fe te ha salvado. Esa salvación es integral. No se limita al cuerpo. Incluye alma, paz, restauración interior. El Salmo dice que Dios perdona y sana dolencias. Isaías habla de sanidad por sus heridas. Jesús no separa lo físico de lo emocional. Él restaura completo. Donde la gente solo veía un caso perdido, Jesús vio una hija que merecía vida.
Ella había intentado todo antes, médicos, recursos, esfuerzos, y aún así seguía igual. Eso también conecta con muchos hoy. Has probado soluciones, consejos, estrategias, y todavía hay áreas rotas. La historia recuerda que cuando ya intentaste todo, Jesús sigue siendo respuesta. Él no se intimida por procesos largos ni por casos complicados. ¿Cómo se toca a Jesús hoy? No con manos físicas, sino con fe honesta, con una oración sincera, sin máscaras, con un corazón que dice, Señor, aquí estoy, así como soy. Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente, no porque lo merecemos, sino porque Él es misericordioso. Te acercas como hijo necesitado, no como perfecto. Quédate con esto en el corazón. Un toque de fe puede cambiar una vida entera, porque cuando Jesús te mira, algo se restaura por dentro. Ya no eres definido por tu dolor, sino por su amor. Y cuando Él te llama hijo o hija, tu historia empieza a escribirse desde la dignidad, no desde la herida. Y eso transforma todo. Número 11. Cuando parece que Dios calla, la fe que Jesús llama grande. Hay momentos en los que orar se siente como hablar al vacío. Dices palabras, derramas lágrimas, repites peticiones, y parece que nada cambia. Y seamos honestos, el silencio duele más que un no. Porque un no, al menos, es respuesta, pero el silencio deja a la mente llenando espacios. Empiezas a pensar, quizá Dios no me escucha, quizá no le importa, quizá ya decidió no hacer nada. Ese tipo de pensamientos cansan el alma. No siempre te rindes por falta de fe, a veces te rindes por agotamiento emocional. La mujer cananea sabe de ese dolor. Su hija está atormentada, su hogar está quebrado, su corazón de madre está en urgencia, y ella se acerca a Jesús aunque no encaja. Es extranjera fuera del pueblo de Israel, sin privilegios espirituales. Pero el dolor no pide permiso para acercarse a Dios. La fe tampoco. Ella no llega con discurso elegante, llega con clamor real. Señor, ten misericordia de mí. Expone su necesidad sin maquillaje. Eso ya revela un corazón sincero. Lo sorprendente es lo que pasa después. Jesús guarda silencio, no responde de inmediato, y eso desconcierta, porque uno espera que Jesús responda rápido al que sufre, pero el silencio aparece, y ahí se revela algo profundo. Cuando Dios no responde como esperas, te alejas o te acercas más. Ella no se va, no se ofende, no dice, entonces no me quiere ayudar. Permanece, insiste. Su fe no estaba apoyada en una emoción momentánea, estaba anclada en la convicción de que Jesús era su única esperanza. El silencio tiene una forma extraña de sacar lo que hay dentro. Si tu fe era solo entusiasmo, se cae. Si tu fe es convicción, se fortalece. El silencio no siempre es rechazo, muchas veces es formación. Es el espacio donde tu fe deja de depender de resultados rápidos y aprende a descansar en el carácter de Dios. Luego viene una frase que parece dura. Jesús habla de los hijos y del pan, y ella responde con una humildad impresionante. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Ella no discute, no exige, no se llena de orgullo, se aferra a la misericordia, y ahí está una clave enorme. La fe grande no es altanera, no dice merezco, dice confío en tu bondad. Su respuesta muestra que entiende algo del corazón de Jesús. Sabe que en Él hay compasión suficiente. Esa combinación es poderosa: humildad, persistencia y confianza. No manipula, no dramatiza, no amenaza con irse. Permanece creyendo que una migaja de Jesús es suficiente para transformar su situación, y eso toca el corazón de Cristo. Porque la fe que honra a Jesús no es la que presume, es la que descansa en su gracia. Entonces llega el momento clave. Jesús le dice, «Oh mujer, grande es tu fe». Pocas veces Jesús llama a alguien de gran fe. Y aquí lo hace. No elogia volumen de oración ni palabras sofisticadas. Elogia firmeza del corazón. Una fe que no huyó ante el silencio, que no se quebró ante la prueba,
que no se llenó de orgullo cuando fue probada. Y la respuesta llega. Su hija es sana desde aquella hora, sin demora, sin presencia física, sin ritual largo. La autoridad de Jesús actúa a distancia. Eso nos enseña algo para hoy. Persistir no es gritar más fuerte ni repetir por ansiedad. Persistir es permanecer confiando en que Dios sigue siendo bueno, aunque el reloj avance. Jesús mismo enseñó a orar sin desmayar, no porque Dios sea sordo, sino porque la persistencia forma el corazón. Te hace depender menos del resultado y más de él. Persistir tampoco significa vivir en tensión constante. Puedes seguir orando con paz, con una confianza que dice, Señor, sigo creyendo en tu bondad. No es desesperación, es constancia, no es presión, es fe en movimiento. Sigue acercándote con humildad, sigue confiando en su bondad, porque una fe que permanece, aún en silencio, es una fe que toca el corazón de Dios. Y cuando Él responde, lo hace con precisión, con amor y en el momento exacto. Y entonces entiendes que nunca estuvo lejos, solo estaba formando en ti una fe que no se rompe fácil. Número 12. Tu pasado no decide tu final, la fe que te deja en paz. Hay cargas que no se ven, pero pesan todos los días. La culpa es una de ellas. Puedes sonreír, trabajar, conversar con otros, pero por dentro llevar una voz que repite, fallé, me equivoqué, si supieran quién fui. Esa voz no grita afuera, pero susurra adentro, y con el tiempo se vuelve cansancio del alma. La vergüenza hace eso. Te roba la paz, te impide disfrutar el presente, te hace sentir que siempre estás en deuda con Dios y con la vida. No siempre es lo que otros dicen, muchas veces es lo que tú mismo te dices en silencio. La mujer de esta historia conoce esa carga, su reputación la precede, la gente ya la tiene etiquetada. Cuando entra en aquella casa donde Jesús está, nadie espera que ella aparezca ahí. No trae discurso, no trae argumentos para justificarse, trae un frasco de perfume y un corazón quebrantado. Se acerca a los pies de Jesús y sus lágrimas hablan lo que sus labios no dicen. Llora, limpia sus pies, derrama perfume. Es una escena íntima, cargada de significado. No es espectáculo, es rendición. A veces la fe no se expresa con palabras bonitas, sino con lágrimas sinceras. Esas lágrimas no son debilidad, son honestidad delante de Dios. Son el alma diciendo, ya no quiero seguir así. Y Dios nunca desprecia un corazón quebrantado. Mientras ella se acerca con humildad, alrededor hay miradas de juicio. Gente pensando, si Jesús supiera quién es ella, esa es la religión fría. Mide por historial, clasifica por pasado. Pero Jesús mira distinto. Donde otros ven pecado, Él ve hambre de perdón. Donde otros ven mancha, Él ve una persona buscando limpieza. Eso sigue pasando hoy. Hay voces que te recuerdan quién fuiste. Personas que no olvidan tus errores. Pero tu valor no lo define la opinión de una mesa, lo define la voz de Cristo. La gente puede tener memoria larga para tus fallas, pero Dios tiene poder para perdonar de verdad. Él no se queda en tu ayer. Entonces Jesús habla, y cuando Jesús habla, la historia cambia. Le dice, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Esa frase corta cadenas. No dice tu esfuerzo, no dice tu promesa de portarte mejor. Habla de fe. Fe es confiar en que la gracia de Jesús es mayor que tu pecado. Eso rompe el orgullo y sana la culpa. El perdón de Dios no es maquillaje espiritual, no es tapar la mancha, es limpiarla. Como dice la Escritura, aunque los pecados sean rojos como el carmesí, Él los hace blancos como la nieve. Perdonar no es negar que hubo pecado, es cancelar la deuda, es como borrar un registro que te acusaba. Cuando Dios perdona, no guarda copia para recordártelo después. Nosotros sí lo hacemos, pero Él no. La cruz de Cristo es suficiente. Su gracia no es parcial, es completa. Luego Jesús dice algo más.
Ve en paz. Esa frase es evidencia de restauración. Paz no significa que todos tus problemas desaparecen de inmediato. Significa que ya no estás en guerra con Dios. Romanos dice que, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Eso es reconciliación. Ya no huyes de su presencia. Puedes acercarte sin miedo. Esa paz también sana por dentro. El salmista pedía un corazón limpio y el gozo de la salvación restaurado, porque el pecado roba gozo, pero el perdón lo devuelve. Cuando sabes que Dios te perdonó, algo se acomoda en el interior. Tu identidad cambia. Ya no eres definido por tu peor error, sino por la gracia que recibiste. Quizá hoy necesitas esa paz. Y es más simple de lo que parece. Primero, reconocer y confesar sin excusas, llamar pecado a lo que es pecado, pero sin esconderte. Segundo, creer en la gracia de Jesús más que en tus méritos. No te salvas portándote perfecto, te salvas confiando en Él. Tercero, soltar la condena. Si Dios ya perdonó, ¿por qué seguir castigándote? A veces el último en perdonarse es uno mismo. La Biblia dice que en Cristo somos nueva criatura. Eso no es frase bonita, es realidad espiritual. Nuevo no significa que no recuerdas el pasado, significa que el pasado ya no tiene autoridad sobre tu identidad. Tu historia puede tener manchas, pero tu futuro en Cristo tiene esperanza. Número 13. El problema no es tu tormenta, es tu duda, la fe que no tiembla. Hay personas que un día están llenas de fe y al siguiente se sienten derrotadas. Un día hablan con confianza, al otro día solo ven problemas. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón vive en doble ánimo, y ese vaivén cansa, te deja emocionalmente agotado. Hoy dices, Dios tiene el control, y mañana piensas, todo depende de mí. Ese sube y baja no solo afecta tu paz, afecta tus decisiones, te hace avanzar y luego retroceder, decidir y luego arrepentirte, orar y luego contradecir tu propia oración con miedo. Santiago va directo al punto cuando dice que pidamos con fe, no dudando. Él no está diciendo que nunca sentirás emociones. No está prohibiendo sentir temor o preguntas. Está señalando algo más profundo. No vivas vacilando como estilo de vida. La fe no es ausencia de emoción, es dirección del corazón. Puedes sentir inquietud y aún así elegir confiar. El problema no es sentir, el problema es vivir dividido por dentro. Dios promete dar sabiduría generosamente. Eso es hermoso, pero el corazón tiene que alinearse. No puedes pedir dirección mientras por dentro ya decidiste desconfiar. Es como preguntarle a alguien qué camino tomar, pero no tener intención de seguir la respuesta. La fe verdadera escucha y se dispone. No exige control, aprende a confiar. Luego Santiago usa una imagen muy clara. La ola del mar. Piensa en eso. La ola no decide a dónde va. El viento la empuja. Hoy hacia un lado, mañana hacia otro. Así se ve un corazón dominado por la duda. Las noticias lo mueven, la opinión de otros lo sacude, el miedo lo empuja. No hay estabilidad, y donde no hay estabilidad, no hay descanso. La ola tampoco tiene raíces, no está firme en ningún lugar. Cuando tu vida no tiene raíces en la palabra de Dios, cualquier situación te sacude. Una mala noticia cambia tu ánimo, un comentario cambia tu seguridad, un resultado cambia tu esperanza. Vives reaccionando en lugar de vivir guiado por lo que Dios dijo. La ola responde al clima, la fe responde a la voz de Dios. Y seamos prácticos. ¿Cómo se ve la duda hoy? Se ve cuando oras por algo y al minuto siguiente dices, seguro no pasa. Se ve cuando tomas una decisión y luego te invade el miedo y retrocedes. Se ve cuando empiezas algo con fe y lo abandonas por ansiedad. Muchas veces la duda se disfraza de realismo. Decimos, no es duda, es ser prudente. Pero en el fondo es temor a confiar. La prudencia bíblica no contradice la fe, la acompaña. La duda, en cambio, la sabotea. La fe estable se apoya en el carácter de Dios,
no en el clima de las circunstancias. El Salmo dice que el justo no temerá malas noticias porque su corazón está firme, confiado en Dios. Eso no significa que no escucha noticias difíciles. Significa que no las deja gobernar su interior. Cuando sabes quién es Dios, tu corazón encuentra base. Si Él es fiel, puedes mantenerte firme aunque el entorno cambie. Isaías dice que Dios guarda en perfecta paz al que en Él persevera. Esa palabra perseverar habla de una mente sostenida, fija, no distraída por cada viento. La paz no llega por controlar todo, llega por enfocar el corazón en Dios. Una mente fija produce calma interna, una mente dispersa produce ansiedad. Ahora, ¿cómo dejar de ser ola? Hay decisiones prácticas. Primero, decide creer antes de ver. Eso es un compromiso interno. Es decir, aunque no entienda todo, voy a confiar en Dios. Segundo, alimenta tu fe con palabra diaria. La fe necesita raíces, no se sostiene solo con frases motivacionales, se fortalece con verdad bíblica constante. Tercero, ora con enfoque, no con miedo. Ora recordando quién es Dios, no solo lo que te preocupa. Y algo clave, no te apoyes solo en tu propia prudencia. Nuestra mente es limitada. Vemos una parte, Dios ve el panorama completo. Confiar en Él no es ignorar la realidad, es reconocer que su sabiduría supera la nuestra. Cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, tu corazón descansa más.